El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos! Antes de comenzar me gustaría contarles que se ha publicado mi nueva novela, Bosques que se incendian, una obra en torno a la memoria que comienza con 4 personajes varados en un hotel extraño llamado el Hotel Hilbert, en el que los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente. Conforme pasan las noches, sus encuentros los confrontan con lo que fueron y también con lo que decidieron dejar de ser. Este libro es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno al olvido. Una obra onírica de pasajes inquietantes donde el absurdo y el misterio van de la mano. Buenas noches, me da gusto recibirlos en Rock and Read, como saben, programa de literatura y rock que detalla un poco las influencias de la literatura en la música que a ustedes les gusta. Han pasado 2 programas, este tercero está dedicado a Héroes del Silencio. Enrique Bunbury es un gran lector de poesía y la utiliza para componer varias de sus canciones mismas que hablaremos en un momento. Les recuerdo que nos pueden enviar sus opiniones vía Twitter en @losdeinter o bien @robwong, ROBBWONG. Y pues bueno, con esto comenzamos. Mi nombre es Roberto Wong. La flor de la vereda, hasta que llegó a ser solo existencia. El programa de hoy está dedicado a los Héroes del Silencio, esa banda española originaria de Zaragoza que en los 80 revitalizara la escena del rock, no solo ibérico, sino en toda América Latina. Y para mí es muy importante esta banda porque creo que en México y en muchas otras partes de Latinoamérica se ha convertido en un referente de lo que fue ese rock hispanoamericano. Prácticamente no hay banda de rock en cualquier bar de covers que no toque en algún momento de la noche una canción de Héroes del Silencio. Y lo que acabamos de escuchar fue la canción de Opio, que pues es una de sus canciones insignia y que tiene en su letra muchos referentes a distintos partes del arte. Ahorita que la estaba escuchando anoté que en algún momento dice Mi Jardín de las Delicias, que es una pintura del Bosco donde se presenta la tierra, el cielo y el infierno, pero en particular también tiene una conexión con un poeta muy importante de América Latina que se llamó Pablo Neruda, de quien García Márquez en algún momento dijera que fue el poeta más importante de América Latina en su momento, en el siglo XX por lo menos, y quien pues muchos de ustedes lo conocerán por ese libro llamado 20 poemas de amor y una canción desesperada. Neruda en su vida pues además de poeta fue muchas cosas, entre ellos Premio Nobel de Literatura y también diplomático, inclusive podemos decir que vivió en México por ahí del 41 y entre esos viajes Neruda visitó lo que fue pues Asia, en particular tuvo varios cargos y puestos honorarios en Birmania, Ceilán, Java, Singapur, y a partir de ese momento es como él se relaciona con las culturas asiáticas. Es importante decir que Pablo Neruda fue miembro del Partido Comunista, era amigo personal de Salvador Allende, quien en Chile fuera derrocado en su momento por ese golpe de Estado avalado por Estados Unidos, pero mientras él estuvo cerca del gobierno tuvo todos estos cargos más o menos entre 1927 y 1935. Y es ahí, en Asia, cuando pues se entera de lo que fue la guerra del opio, de lo que significó el opio en Asia
y de cómo pues el Reino Unido y Francia utilizan el opio para pues comerciar de manera truculenta, por así decirlo, con China, sometiéndolas bajo un régimen de dominio en el que pues muchos chinos estaban adictos a esta planta. Entonces, a partir de ahí, Pablo Neruda escribe un poema que dice: quise saber, entré, cada tarima tenía su yacente, nadie hablaba, nadie reía, creí que fumaban en silencio, pero chasqueaba junto a mí la pipa, al cruzarse la llama con la aguja, y en esa aspiración de la tibieza, con el humo lechoso entraba al hombre una estática dicha. Alguna puerta lejos se abría hacia un vacío suculento. Era el opio la flor de la pereza, el goce inmóvil, la pura actividad sin movimiento. Lo mismo dice Bunbury en su canción, es el opio la flor de la pereza, hasta que llegó a ser solo existencia. Y claramente la canción está inspirada en este poema de Neruda. Sabemos que Neruda, como les comentaba hace un momento, fue un poeta muy comprometido con su realidad, muy comprometido con los movimientos sociales de América Latina. Critica en este poema, y Bunbury lo retoma, en particular las prácticas imperialistas, no solamente de las colonias europeas, sino también las prácticas imperialistas de Estados Unidos. Inclusive podemos hablar de que pues al día de hoy hay toda una polémica alrededor de Neruda, precisamente porque unos investigadores piensan que lo asesinaron, que Neruda en realidad murió envenenado. Entonces, hace poco acaban de, pues digamos que desenterrar sus restos para hacerles diversas pruebas y tratar de comprobar si esta teoría fue verdad o no. Como les comenté, pues Neruda fue amigo íntimo de Salvador Allende, comunista, y al final, con el golpe de Estado que vivió Chile, que instaura una dictadura militar después del gobierno de Salvador Allende, pues Neruda es visto como un enemigo. Bunbury es un gran lector de poesía, no solamente retoma a Pablo Neruda, que como ya les comenté es uno de los poetas más importantes de América Latina, sino también a Mario Benedetti, quien en esta misma canción de Opio cita una parte de su poema Todavía, que dice: nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales se vuelven fundamentales, porque estás llegando a casa. La obra de Bunbury, mientras es parte de Héroes del Silencio, y seguramente posterior en su carrera de solista, toma de la poesía varios momentos importantes, inclusive a poetas del romanticismo, como lo fueron William Blake y Baudelaire, de quien vamos a hablar en un momento de regreso del corte. ¿Lees? No. ¿Escuchas? ¿O lees? Bueno, escuchas y lees Rock and Read. Lo que acabamos de escuchar fue Avalancha, esta canción que le da nombre al cuarto y último álbum de estudio de Los Héroes del Silencio. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter, @losdeinter, Facebook, losdeinter 710, 710 con letra, y mi Twitter es @ROBBWONG. Les comentaba hace un momento que pues muchas de las canciones de Los Héroes del Silencio, o de Enrique Bunbury en particular como compositor, están relacionadas a la poesía, y en particular esta canción de Avalancha, muchos de los que se han clavado en analizar este disco en particular han apuntado
hacia preocupaciones como son la apatía, el agobio de la vida cotidiana, la preocupación en torno a temas sociales. Y esta canción de Avalancha también se le relaciona con el spleen de Baudelaire. ¿Qué es el spleen? Es un término que viene del inglés y que los franceses lo retoman en 1800 aproximadamente para hablar de lo que significa el hastío de vivir, el hastío de la vida cotidiana, o en otras palabras, el aburrimiento. Hay, cuando ustedes buscan a Charles Baudelaire en Google, una imagen que generalmente siempre aparece, y es una fotografía que le tomó Etienne Carhat, y que ahorita está exhibida en el Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York, que muestra a este personaje, a este poeta maldito, con una mirada pues un tanto arisca, una mirada de resentimiento y de tristeza, la boca pues en una mueca de disgusto, apretada, las comisuras de los labios hacia abajo, y pues esta es la imagen que sabemos y que generalmente nos viene a la mente cuando pensamos en él, esas notables ojeras y este individuo que decidió pues hacer de su vida, ahora sí que como decimos en México, un papalote, envolverse con prostitutas, tomar toda clase de sustancias, de alcohol, y a partir de esto pues establecer y crear una poesía alrededor de lo que nadie se había decidido hablar, que son pues todos esos elementos sórdidos de la sociedad que al día de hoy pues tal vez decidimos no mirar. Baudelaire nace en 1821, hijo prácticamente de un anciano y de una mujer muy joven que cuando pues su esposo muere, ella decide volverse a casar. Pues digamos que complejo de Edipo en un principio vuelve a Baudelaire, una persona muy rebelde, a llevar esta vida disipada de la que les hablaba hace un momento. Y a la edad de 36 años publica un libro de poesía ahora sumamente importante que se llama Las Flores del Mal, y que lo lleva a la inmortalidad literaria al pues pisar estos terrenos en la poesía de los que les hablaba hace un momento: lo trivial, lo mundano, lo deplorable, lo ajeno. Es la reivindicación de la lírica de la palabra. Al respecto, Baudelaire mismo escribe: «Ya sé que en las etéreas regiones de la verdadera poesía no existe el mal y tampoco el bien, como sé que no es imposible que este mísero diccionario de la melancolía y del crimen justifique las reacciones de la moral, del mismo modo que el blasfemo viene a reafirmar la religión». Lo que hace Baudelaire es pues hacer tabla rasa en la poesía francesa y retomar figuras como la que François Villon 4 siglos antes había planteado, que significaba pues una poesía un tanto no caótica, pero sí revolucionaria, en el sentido de alejarse de las formas tradicionales y del lenguaje burgués que nos tenían acostumbrados otros poetas en ese momento. Entonces Baudelaire escribe este libro, Las Flores del Mal, y un capítulo en particular está dedicado precisamente al spleen, al hastío, al aburrimiento, mismo sentimiento que nos transmite Avalancha cuando dice: necesitamos el valioso tiempo que abandona sin saber qué cojones hacer con él. El tema del aburrimiento es tener tanto y al mismo tiempo tener tan poco, no saber qué hacer con el tiempo que se nos ha dado entregado. Entonces, al respecto, y creo que lo he mencionado en el pasado, hay un libro bastante bueno de Sexto Piso que se llama La Escuela del Aburrimiento, de Luigi Amara, en el que él hace una compendio o antología de los distintos momentos en la literatura y en el pensamiento occidental que tienen que ver con el aburrimiento. Y al respecto de Baudelaire comenta: nadie como Baudelaire para advertir la doble faz del aburrimiento, los rostros cambiantes de la habitación solitaria. Precisamente porque en múltiples hoteles de París procuró la isla de Robinson del propio cuarto, el kiosco autosuficiente y soberano a orillas del mundo, entiende que es al mismo tiempo cámara paradisiaca y mazmorra del tormento, eternidad de deleites y sede de los peores espasmos neuróticos.
Aun cuando el spleen pueda ser equiparado con una enfermedad de tipo impalpable, para la que a veces está indicada la receta de la diversión, la medicina, quién sabe si contraproducente del entretenimiento masivo, Baudelaire se impuso a sí mismo como un mandato estético y moral, como una obligación de su esmerada condición de dandy, el deber del hastío, la resistencia a toda forma de esparcimiento asociada al vulgo. Con esto, pues Baudelaire, digámoslo así, se convierte en un referente futuro y pues actual en cuanto a esta vida decadente, esta vida pues aburrida de sí misma. Con Las Flores del Mal, pues dedica varios poemas a este tema, y en particular, si tienen oportunidad de buscar el libro, el poema 76 lo trata de manera muy interesante. No me va a dar tiempo de leerlo, pero me gustaría cerrar este bloque con lo que una vez escribió Cioran. Mi misión es la de matar el tiempo y la de matarme a su vez. Se está bien entre asesinos. Aprovechamos para que Enrique Vega nos recuerde las formas de contacto y regresamos. El Camino del Exceso es una canción que Héroes del Silencio escribe alrededor de la figura de William Blake, quien, como ustedes saben, pues nace en los albores del siglo XIX y que es una de las principales figuras exponentes del romanticismo junto con Novalis. William Blake en su momento se le consideró como el artista total de la Gran Bretaña, porque además de ser poeta fue grabador y pintor, y muchas de sus escritos iban acompañados también con pinturas que pues en cierto sentido ejemplificaban un poco esas visiones místicas que William Blake tenía alrededor del cielo y del infierno. Y en particular esta canción, Camino de Exceso, que tal vez no sea de las más conocidas de Héroes del Silencio, y en que en algún momento dice fuente de saber, es en realidad una referencia a una cita célebre del libro de Blake que se llama Matrimonio del Cielo y del Infierno. En este libro Blake nos presenta una serie de textos como si fueran pues escritos en el lenguaje que conocemos como la Biblia, en esta especie de versículos, y en uno de ellos menciona: el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Por eso que Bunbury en momentos de la canción hiciera referencia mucho al espíritu del vino, que tiene que ver con esta idea dionisiaca de pues entender y entrar en contacto con los dioses a partir pues de esta comunicación alcohólica, por así decirlo, que viene de los griegos y de Baco. Y pues a partir de esta cita, Bunbury genera toda esta canción, y William Blake a su vez la utiliza para pues dar un poco de información alrededor de lo que él considera los proverbios del infierno. En este sentido no hay que entender el libro de Blake como una apología satánica, sino como un recorrido poético similar al que Dante nos lleva en la Divina Comedia. Estos proverbios del infierno lo que hacen, pues en cierto sentido, es reivindicar al hombre ante pues mucho de la racionalidad que el siglo anterior, 1700 estamos hablando, llevara a partir de la Ilustración y diversos movimientos como la Enciclopedia a decir que el hombre pues prácticamente es ese pienso luego existo. William Blake se presenta en contra de esto, y a partir de este libro pues genera una serie de aforismos y pensamientos alrededor de lo que pues el hombre es, y el hombre pues es también parte de esa sensualidad, es parte de su cuerpo, es parte pues de sus pecados, por así decirlo. Blake en particular tiene dos temas que me gustaría leerles. Uno de ellos dice: el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo es una porción de alma percibida por los 5 sentidos, pasajes principales del alma en esta edad.
Y 2. Quienes reprimen su deseo son aquellos cuyo deseo es bastante débil para poder ser reprimido. De este modo, el elemento restrictor o razón usurpa el lugar del deseo y gobierna al abúlico. El mensaje que tanto la canción de Bunbury como William Blake nos dan a partir de esto es no olvidar que el ser humano está compuesto de distintas dimensiones. Una es su cuerpo, una es su razón, una es su alma, pero todas ellas están ligadas. Y en algún momento, sobre todo tal vez en la juventud y en esta época en la que el rock nos mueve, pues el exceso siempre tiene que ver pues con la noche y con vivir una serie de situaciones que tal vez después no volvamos a vivir. Con esto me gustaría dar paso a la siguiente canción, obviamente también de Héroes del Silencio, que se llama La Chispa Adecuada. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. Roberto Wong nos rola sus libros y nos acerca a los gustos musicales de músicos y literatos en Rock and Roll. Antes del corte escuchamos La Chispa Adecuada, esa anticanción de amor, podríamos decir, que tantas veces hemos cantado. Y antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera dar lugar a otra canción que se llama Sirena Varada, que en lo personal es de mis favoritas de Héroes del Silencio, y que tal vez no lo sepan, pero está inspirada en una obra de teatro compuesta por el dramaturgo español Alejandro Casona, allá en 1934, y quizás sea su obra más reconocida. Esta obra de teatro, a mi gusto, es fascinante. Alejandro Casona pues escribe La Sirena Varada poco antes de tener que partir al exilio en Argentina debido a su filiación republicana. Recordemos que en aquel momento en España pues acaba de suceder la Guerra Civil Española y pues está el franquismo a todo lo que da. Entonces Alejandro Casona escribe esta obra alrededor del siguiente argumento. El protagonista se recluye en una casa con sus amigos para fundar una república donde reine únicamente la imaginación, lejos del mundo donde impera el sentido común, es decir, la sinrazón al poder. Entonces, en nueva república se cruza en su vida una sirena, que es el personaje más enigmático de la obra y a la vez encantador, y que viene expresamente a declararle su amor al protagonista de esta obra de teatro. A partir de ahí, pues lo que sucede es de consecuencias obvias. El protagonista se enamora de esta sirena y llega un momento, un quiebre en el que pues el personaje tiene que decidir qué hacer. Si vivir ese amor utópico en la imaginación o llevar a la sirena a la realidad y concretar ahí digamos el amor entre ambos. Entonces lo que se da es un choque entre la realidad y la imaginación, un choque o un fallo, por así decirlo, entre lo deseado y lo que verdaderamente sucede. Y no solamente fue, digámoslo así, importante en este momento en España, donde la realidad era atroz con esta guerra civil, sino también pues podremos llevarlo a otros contextos como lo es nuestro México actual, ¿no? Ese aparente fallo entre lo que deseamos que sea México y lo que imaginamos que sea versus lo que vemos a diario en las noticias. Con esto, pues escuchemos Sirena Varada, que esperemos el contexto de la obra de teatro ayude a dimensionar de una manera diferente esta canción. Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos,
cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco. Lo que acabamos de escuchar fue Sirena Varada, de Héroes del Silencio, que, como les comentaba hace un momento, es una canción inspirada en la obra de teatro del mismo nombre de Alejandro Casona. Y pues les quiero agradecer una vez más por escucharnos. Les recordamos que los autores que comentamos fueron Pablo Neruda. Si les interesa su poesía, échenle un ojo en particular a su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Charles Baudelaire, se escribe Baudelaire, y su libro de poesía Las Flores del Mal, que puede ser fácilmente encontrado en cualquier librería. También William Blake. Blake se escribe B-L-A-K de kilo, y su libro Matrimonio del Cielo y del Infierno, que si les interesa en particular una traducción, pues ahora sí que decirlo fenomenal, pueden checar la que hizo Javier Villaurrutia, y la obra de teatro Sirena Varada de Alejandro Casona, como les comenté hace un momento. Con esto les agradezco habernos sintonizado y agradecemos en los controles técnicos a Andrés López y Efrén García, locutor en cabina Enrique Vega, en la producción Gabriela Morales y en la voz Roberto Wong. Esto fue Rock and Read, porque el rock también se lee. Los dejo con una última canción, La Carta, Héroes del Silencio. Nos escuchamos el próximo miércoles.